Jamás vi una secuencia tan polémica en un anime, y me animaría a decir que tampoco en ningún tipo de serie. Hay personas que solo por este momento creen que Shingeki es una basura y que arruina toda la construcción narrativa de los personajes. Y otras personas como yo que creemos que no solo es una obra maestra, sino que directamente es la mejor secuencia de su propia obra. Al final, si alguien piensa que esto es una basura, tiene todo el derecho del mundo y es libre de pensar lo que quiera. Pero para mí, personalmente, es de tener una capacidad de análisis directamente nula. No vengo a defender esta pieza maestra de la animación porque no necesita mi defensa, ni a justificar por qué es perfecta en todos los sentidos posibles para mí, sino sencillamente a analizarla y darles mi interpretación de la misma. Armin hablando con Eren en los caminos es un recorrido de la vida que ellos jamás pudieron tener. Ellos hablando de niños conversan en lo que probablemente sea Shinganshina, lo que nos desitúa ya que acabamos de ver cómo Mikasa asesina a Eren en la escena anterior. Armin de niño hablando sobre la paliza que le dio Eren capítulos atrás nos ubica en el espacio, pero todavía no en el tiempo. Entendemos rápidamente que estamos en la coordenada, una posible última conversación entre ellos dos. Eren explica que se estaba dejando llevar, desesperado por alejarlos de él. Es algo que bien podríamos haber deducido, pero que sigue siendo un dato importante que no debía ser pasado por alto. De hecho, esta escena es la última pieza en el enorme rompecabezas de Attack on Titan, ya que nos revela muchos misterios y da plot twists que de verdad sorprenden. Eren explica que su deseo es dejar herido al mundo de afuera para que, al final, él sea derrotado por Eldia, haya una paz y se detenga temporalmente la discriminación, al menos en los tiempos en los que sus compañeros vivan. A simple vista, un plan similar al de Lelouch y Britannia en Code Geass, pero eso solo superficialmente, porque quien sea que analice esta escena con detenimiento sabrá que estos dos excelentes protagonistas tenían una motivación casi opuesta. Mientras Lelouch se volvió el enemigo común para que haya paz por los siglos de los siglos, Eren únicamente se volvió el enemigo para salvar a su pueblo, y sobre todo a sus amigos en lo que ellos sigan con vida. Eren representa el egoísmo de una persona que defiende a los suyos. Más que Lelouch, podríamos compararlo con Joel Miller de The Last of Us o una fusión de ambos. Esa filosofía de primero mi gente, luego el mundo, es lo que movió a Eren a causar la peor masacre de la historia, después del genocidio de Ymir. Sin embargo, resumir a un personaje tan complejo como psicópata asesino es también un reduccionismo extremo. Más que eso, diría que es la muestra de lo que ocurre cuando un pueblerino del sector más desechado de la sociedad obtiene el mundo en la palma de sus manos. Avanzando sobre los caminos vemos al agua flameante, la lava volcánica. Armin no solo soñaba con ver el mar, también otros paisajes como este, y Eren se lo mostró justo antes de morir como último regalo. Es en este diálogo en el que se nos explica la motivación de Ymir, posiblemente la última pieza en el rompecabezas de Attack on Titan. Ella vivió esclavizada por la voluntad de Fritz, porque estaba enamorada. Y claro, imaginen vivir esclavizada toda tu vida en un mundo en el que solo existe eso, no conocer la libertad para decidir, ni tener lengua para expresarte. Ymir es la cúspide de la tragedia, porque más allá de perder algo como Levi, entregarlo como Armin o nunca haberlo tenido como Eren, ella pudo haber tenido todo, pero ni siquiera conocía o se le ocurría la posibilidad de poder. Esto nos presenta una nueva capa en el concepto de libertad en esta serie, porque libertad no es solo la capacidad de tomar decisiones, ni la voluntad de hacerlo. Es también la conciencia de qué es ser libre. ¿Cómo ser libre si no sabes lo que significa hacerlo? El viaje de Ymir no fue la búsqueda de la capacidad, sino de la conciencia. Con Eren fue consciente de que existe la libertad. Con Armin fue consciente de que nacemos para los momentos sencillos que nos hacen querer seguir viviendo. Y con Mikasa fue consciente de que se pueden romper las ataduras. Es por eso que la conexión directa de Ymir con Mikasa es tan sublime. Pero prefiero dejar eso para un video aparte, así que continuando con el orden cronológico, tenemos un diálogo fuertísimo de parte de Eren. Armin
Perdí la cabeza. La influencia del titán fundador borra el pasado y futuro. Existe todo a la vez. No tuve otra opción. Bertolt no debía morir aquel día, en aquel momento. Por eso hice que lo ignorara y lo envié hacia mamá. Eren fue quien asesinó a su propia madre. Fue quien inició esta historia, y este sería el gran último plot twist de Shingeki en sus misterios. Ahora imaginen lo que pasa cuando una persona enamorada vive todo esto. Decide decirle a sus amigos que la abandonen, a pesar de querer todo lo contrario, y más encima le refriegan a la cara que de quien está enamorado podría superarlo a ir con otra persona tras su muerte. Con todos estos factores, tenemos la escena más valiente de todo Shingeki no Kyojin, una en la que Eren llora, una en la que demuestra nunca haber cambiado y seguir siendo un niño. Porque después de todo, Eren se alistó como recluta desde sus 13 años y fue entrenado militarmente desde chico. Además de no tener una figura paterna o materna en su adolescencia, nunca pudo ponerse de novio con la persona que quería, incluso sabiendo que probablemente ella sentía lo mismo. La guerra nuevamente destruyendo vidas, y con Eren desde pequeño. Vio reflejado lo que nunca pudo tener en sus ojos, y en el manga, con el excelente añadido de la frase "Adiós al niño que buscaba la libertad", dejando incluso más claro que ese niño fue el que murió. No el genocida psicópata que muchos dicen, ni el héroe que muchos otros idolatran. Solo un niño tonto que buscaba la libertad y al que le dieron demasiado poder. Tan fiel a Shingeki como se podría ser, los soldados son valientes y fuertes hasta que la palma de la muerte roza sus nucas, y entonces gritan y lloran de la desesperación al no poder hacer nada. No es el Eren fuckboy que activa el retumbar, ni el héroe que salvó al mundo, ni el psicópata genocida el que está llorando. Es un niño al que le arrebataron la infancia, que no tiene libertad, no por no tener la capacidad de decidir, sino por ser esclavo del final que él mismo eligió. Un detalle hermoso sobre este momento es la entrevista que tuvo Isayama, el autor de Attack on Titan, hace muy poco, en la que él confesó haber pensado el final de Shingeki desde el inicio y haberse querido ir muchas veces por otro camino. Que uno pensaría que ser mangaka y crear una historia es liberador y puedes decidir el destino del mundo que creaste, pero tal como Eren, él se veía limitado por el final que estableció cuando inició este viaje, siendo un esclavo del destino que él mismo eligió para sí, siendo esclavo de la libertad que le fue concedida. Creo que por eso pudo representar tan bien a Eren, porque en esencia ambos pasaron por exactamente el mismo problema, poder cambiarlo todo y al mismo tiempo no poder cambiar nada. Cuando el mar que pisan sus pies se tiñe de rojo y Eren toma de ese lago de sangre y muerte los dientes y pelos arrancados de las personas que asesinó, Armin, el héroe de esta historia, toma el caparazón de caracol que se llevó de aquella primera vista al mar, ese simbolismo de libertad con el que concluimos la temporada 3, ahora envuelto en la sangre de la muerte. Esa idealización de un mundo sin titanes, convirtiéndose del sueño de un niño al deseo de un monstruo. Armin tiene la última charla con su mejor amigo de la vida y decide tomar la decisión de cargar el peso de esa muerte con él. Al final, fue Armin quien le contó a Eren sobre un mundo sin titanes, quien lo hizo soñar con el paisaje que vio aquella vez que exhaló. Esto es la libertad. Por eso nuestro protagonista confiesa que no solo lo hizo por su pueblo, sino también porque quería ver ese paisaje, un mundo sin titanes, y sobre todo, sin personas. Simplemente fue la mejor decisión que pudo ver y la tomó. Como le enseñó Levi aquella vez, toma la decisión que quieras, pero no dudes. O como aprendió de Pixis en esa conversación, un enemigo común puede unir a la humanidad. La masacre despiadada fue solo la suma de todas las experiencias de vida de un niño que no supo qué hacer con el destino del mundo puesto en sus manos. Y Armin, como buen amigo, cuando el final ya estaba servido, se dispuso a cargar con la responsabilidad de semejante genocidio. Incluso mostrándole el caparazón, Eren no lo reconocía porque jamás le había prestado atención. Pese a tenerlo bajo sus pies, él solo podía ver hacia adelante. Y justamente esa es la diferencia entre la libertad de Armin y la de Eren. Seguir avanzando o detenerse a apreciar el paisaje. ¿Qué es ser libre? Al final, la obra te deja esa pregunta para que vos la respondas. ¿Qué es la libertad? Fui yo el que te hizo imaginar un mundo más allá de los muros. Esto estuvo a tus pies todo este tiempo, pero tú siempre miras a la lejanía.
Gracias, Eren, por mostrarme el paisaje más allá de los muros. Armin se hace responsable de la carga de la muerte del 80% de la humanidad y se despide con un hasta pronto, diciéndole a Eren que se reencontrarán. Claro que no en el paraíso, sino en el mismo infierno, siendo carcomidos por el pecado de haber causado un genocidio. Pero al final, juntos. Ese abrazo final es el cierre perfecto de dos personajes perfectos. Un hasta pronto en el que el supuesto héroe carga con la culpa del supuesto villano. Un final triste con un mensaje feliz. No es una conclusión ni buena ni mala, porque en esta historia no hay buenos ni malos. Después de este análisis, si van a seguir diciendo en los comentarios que Eren es simplemente un llorón, les voy a dar la razón, porque es un llorón y un niño caprichoso, pero eso es lo que lo hace ser tan bueno. Solo me queda concluir que Shingeki no Kyojin es una obra valiente como pocas y se atreve a sacrificar la opinión popular por una narrativa excelente. Y eso es por lo que no es para todos. Al final las obras maestras están adelantadas a su tiempo y si le das una pieza de colección a un niño, obviamente la va a ver como un juguete. Los invito a suscribirse para más contenido de Attack on Titan y otros animes. Nos vemos. Chao.